Emprendimiento de Guerrilla, el vídeo podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Que ya estamos a lunes. De vuelta con nuestros proyectos de emprendimiento y bueno, pues si es tu caso, en breve, como el mío, de vacaciones. Y es que ya lo hemos venido comentando, pero en agosto no tendremos podcast. Esta es la última semana de esta temporada. Y volveremos a principios de septiembre con la nueva temporada del podcast, con algunos cambios, tanto estéticos como de contenido, alguna sección, nuevas temáticas, nuevas secciones. Pero bueno, en esencia continuaremos haciendo lo mismo que estamos haciendo hasta ahora, que es ayudarte, prepararte, acompañarte durante ese proceso de convertirte en un emprendedor. Y si hemos hecho las cosas bien, en un emprendedor de guerrilla. Y los lunes seguiremos hablando de todas esas cosas que nos ayudan a ser, a entrenar nuestra mente, a entrenar nuestro éxito. Hemos estado tratando todo este tema de la gestión del tiempo y seguramente para la temporada que viene empecemos con otra de esas grandes tareas que tenemos que trabajar cada día para conseguir entrenar nuestra mente. Y vamos a empezar cuanto antes con, ya sabéis, nuestra sección de gestión del tiempo y un nuevo método para la gestión de este tiempo. Vamos a empezar rápidamente antes de que venga alguien y nos jorobe la semana, que esto suele pasar los lunes, que viene alguien y te joroba la semana. Ya tenemos prácticamente el mes terminado y bueno, pues toca utilizar todos esos tiempos que podamos planificarnos ahora para ir dejando las cosas cerradas y listas y ordenadas para que cuando volvamos después de las vacaciones pues sea mucho más fácil retomar y ponernos de nuevo en marcha. Pero hoy vamos a hablar de la ley de Parkinson, que para mí es una de las leyes fundamentales. Es cuando la descubrí hace ya muchos años, me di cuenta de muchas cosas. Y es que la ley de Parkinson, lo veremos a lo largo del contenido de hoy, pero la ley de Parkinson es de esas que te hacen clic en la cabeza, y te descubren muchas cosas que te pasan a ti, que le pasan a tus equipos y que le pasan a tus colaboradores. Y es una de las, ya te digo, de los efectos más interesantes que yo descubrí hace ya años y que aplico ahora habitualmente y que utilizo en conferencias, en talleres, para explicar o para hacer ver a toda esa gente que quiere ser más eficiente, que quiere mejorar su rendimiento y utilizar mejor su tiempo, que hay que tener mucho cuidado con la ley de Parkinson y cómo funciona nuestra cabeza a la hora de que podamos poner en marcha una tarea. Bueno, ya sabéis que esto de la gestión del tiempo es fundamental si queremos poder tener éxito, y una de las técnicas que podemos utilizar es esta ley de Parkinson, que no deja de ser una simple observación y descripción de lo que pasa realmente. Y cuando te la ponen encima de la mesa, lo primero la rechazas,
después empiezas a darte cuenta que efectivamente las cosas funcionan así y finalmente pues puedes llegar a utilizar este efecto a tu favor. ¿Quién inventó esta ley de Parkinson? Bueno, pues así como hemos visto que muchas técnicas de la gestión del tiempo no tienen un inventor claro, no tienen alguien que claramente fuera quien las definió, en este caso sí, estamos hablando de Cyril Northcote Parkinson, historiador y autor británico que trabajó en el Servicio Civil Británico. En 1955, Parkinson publicó un ensayo en el periódico The Economist donde por primera vez formuló esta ley de manera pues casi semi-humorística, digámoslo así, ¿no? El artículo llamó tanto la atención que se hizo un libro que era Parkinson Law de Pursuit of Progress, publicado en 1958. ¿Y en qué consiste fundamentalmente? ¿Qué nos dice esta ley de Parkinson? Bueno, pues la ley de Parkinson establece que el trabajo, fijaos, y esto es muy importante, el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para su realización. Y es que esta es la eterna discusión que tendrás con los equipos. No, es que yo ya no puedo hacer más trabajo en el tiempo que tengo. Bueno, aparte de que podemos aplicar estrategias, técnicas, sistemas de mejora continua que pueden hacer que utilices mejor ese tiempo que ya estás utilizando, debemos saber que un mal ajuste, un tiempo excesivo para una tarea, hace que tardemos un tiempo excesivo. Y es que si tenemos un mes para hacer una tarea, normalmente tardamos un mes y un par de días. O un mes menos un par de días, depende de cómo seamos. Pero es que esa misma tarea te dan una semana y de hecho pues tardarás una semana y un día o una semana menos un día. Y así con absolutamente todas esas tareas que nos pongan, ¿no? O que nos pongamos nosotros mismos en nuestro catálogo de tareas a realizar en un día, en una semana, en un mes. Fundamentalmente lo que dice esta ley es que si tenemos un día para realizar una tarea, aunque esa tarea pues normalmente nos llevará 2 horas, dedicaremos el día entero a esa tarea de 2 horas. Y esto se puede deber a la procrastinación, a la perfección innecesaria, a la desviación hacia otras tareas menos importantes, a una combinación de todas estas cosas. Bueno, pues eso es lo que nos va a ayudar a entender la ley de Parkinson. ¿Y cómo podemos aplicar esta ley de Parkinson? Bueno, pues lo que significa aplicar la ley de Parkinson es ser conscientes de que esto sucede y pues establecer plazos más cortos para esas tareas. Si una tarea parece que se puede hacer en 2 horas, intenta hacerla en 1 hora. Así lo que vamos a hacer es restringir el tiempo disponible para la realización de ese trabajo, lo que aumentará su eficiencia y la concentración y reducción de la procrastinación. Un método puede ser dividir un proyecto grande en tareas más pequeñas y establecer un plazo ajustado, pero realista, para cada una de ellas. Todo lo que va a hacer es que nos va a mantener enfocados, motivados, a medida que avanzamos en cada tarea y nos acercamos a ese objetivo final. Yo siempre con esto de Parkinson pongo un ejemplo, una historia real que bueno, me sucedió a mí en su día. Y es que, bueno, pues yo era aficionado a los acuarios, tenía un acuario en casa, era grande, pero tampoco excesivo. Y bueno, pues un día me decidí a comprar una pequeña piraña de estas de los acuarios, ¿no? Y la verdad es que era un pez pequeño y era curioso porque tenía dientes, bueno, pues lo que es una piraña. Por circunstancias de la vida, pues montamos un negocio y pusimos una gran pecera, una pecera espectacularmente grande, como 10, 20 veces más grande que la que yo tenía en casa. Era para llenar todo un escaparate, era una pecera enorme. Claro, ¿qué pasó con esta piraña? Pues que empezó a crecer. Y empezó a crecer hasta que finalmente se hizo un pez muy grande, de acuario muy grande. Claro, pues fue por esa época cuando yo descubrí el principio de Parkinson y directamente lo relacioné. Hay animales que según los medios disponibles pues crecen más o menos. Y al final cuando a esa piraña la dejas en un acuario pequeñito pues no termina de crecer. Se queda de ese tamaño porque se ajusta o se adapta a los recursos naturales que tiene para su desarrollo. Sin embargo, cuando la metimos en un acuario, en una pecera gigante y le dimos todo el alimento que quiso,
pues esa piraña empezó a desarrollarse y empezó a crecer hasta alcanzar lo que sería el tamaño que podrían tener en libertad, en el río, o bueno, pues en los embalses o donde fuera que tendrían una vida en libertad. Y a partir de ahí, pues yo siempre me he dado cuenta de esa circunstancia. Y es verdad que bueno, esto no lo podemos llevar hasta el absurdo, es decir, una tarea que puede llevarnos 2 horas, pues tampoco la podemos intentar hacer en 1 minuto, que se podría, pero claro, ahí el ratio calidad pues no sería suficiente como para justificar ese ahorro de tiempo. Así que cuando quieras acordarte de la ley de Parkinson, acuérdate de esos peces de acuario que cuando los metes en un acuario mucho más grande, pues empiezan a crecer y se desarrollan. ¿Por qué? Porque tienen espacio para ello. Cuando alguien tiene una tarea y tiene tiempo suficiente para hacerla, pues lo que hace es expandir esa tarea. Y ojo, cuidado con la expansión de las tareas, que luego se establecen como un hito. Una vez que la piraña ha crecido, ya no la puedes meter en un acuario pequeño. Una vez que hemos expandido una tarea, pues esa tarea ya siempre va a durar un día entero. Aunque se podría hacer en 1 hora, pero ya todo lo que sea hacerlo en menos de un día, pues va a suponer un riesgo, un peligro, fricción. Así que mucho cuidado con esa ampliación del tiempo para realizar una tarea, porque se constituirá y bueno, pues se fijará ya para siempre y eso nos puede generar muchísimos problemas. Pero estamos ya con nuestro tiempo del sponsor y hoy, pues como estamos hablando de entrena tu éxito, entrena tu mente, pues vamos a hablar de nuestra introducción a estas 8 disciplinas del dragón, que es donde trabajamos las disciplinas fundamentales que hay que entrenar. Una de ellas es la gestión del tiempo, gestiona tu patrimonio y el patrimonio más importante es el tiempo. Pues vamos a hablar de esa pequeña introducción. Un libro de muy poquitas páginas que te lo vas a leer rápidamente porque está como novelado y es la introducción a este método para que seas capaz de entrenar tu mente y conseguir todos esos objetivos que te propongas. Vamos con ello. ¿Sabías que el éxito se puede entrenar? ¿Que puedes entrenar tu mente para que esté alineada con tus objetivos? Muchas personas creen en la suerte, en la casualidad, pero realmente hay un gran secreto, un gran poder. La suerte también se entrena. Así es como Borja Pascual desarrolló este método, las 8 disciplinas del dragón, que te permitirán entrenar para que la suerte te pille trabajando, con pequeñas actividades y rutinas diarias para estar siempre preparado. Las 8 disciplinas del dragón es una pequeña introducción al método, un método que bien implementado te cambiará la vida. Pasarás de esperar la suerte a generarla, de la casualidad a la probabilidad, de lo imposible a lo improbable. 8 disciplinas que te ayudarán a transformar tu manera de afrontar la incertidumbre. Mira en tu interior, mira a tu alrededor, cambia la mirada, gestiona tu riqueza, siembra continua, provoca el universo, mejora la mejora. Tigre, serpiente, conejo. En las principales librerías y en borjapascual.tv. Y estamos ya de vuelta con ese guía burros, las 8 disciplinas del dragón. Una buena introducción al método y estamos hablando de que tiene un precio por debajo de los 10 euros. Muy facilito de leer, de entender y verás cómo te da, bueno, pues esa iniciación en este método para conseguir entrenar tu mente y que esa cabeza pues trabaje a favor de tu éxito. Volvemos con las ventajas e inconvenientes de este modelo de gestión del tiempo, de la ley de Parkinson. Y bueno, pues hablamos de que una buena aplicación nos puede llevar a una mayor eficiencia, un mejor enfoque y bueno, pues un potencial de mayor productividad. Vamos a establecer plazos más cortos, nos pueden ayudar a evitar esa procrastinación y a trabajar de manera más efectiva porque vamos a tener menos tiempo. Sin embargo, esta ley también tiene una serie de inconvenientes. Podríamos llegar a subestimar el tiempo necesario para completar una tarea o para completarla con una calidad suficiente, lo que al final pues puede llevarnos a estrés, a un trabajo de mala calidad, bueno, pues a resultados que no nos interesan. Además, no todas las tareas pueden ser apresuradas, pueden ser apretadas en el tiempo. Algunas requieren, bueno, pues el tiempo que estaba previsto, cuidado y que se completen correctamente y se revisen una vez completadas.
¿Qué herramientas podemos utilizar para aplicar la ley de Parkinson? Bueno, pues como en todos estos métodos hay 100.000, pero en este caso podemos utilizar herramientas de establecimiento de plazo, los deadlines, que son herramientas más directas, es la herramienta más directa al final para aplicar la ley de Parkinson, y lo que vamos a hacer es establecer unos plazos claros y específicos para cada tarea, para cada proyecto. Esto puede hacerse con ayuda de un calendario, una aplicación de gestión de tareas. Pues estamos hablando de, por ejemplo, un Google Calendar, un Asana, un Trello, un Microsoft To Do, bueno, cualquiera de estas herramientas. También la técnica Pomodoro, que va a dividir esos tiempos que vamos a dedicar en 25 minutos seguido de descanso, puede ser interesante para aprovechar esa ley de Parkinson. Como al final lo que vamos a hacer es asignarle una serie de pomodoros fijos, pues lo que vamos a estar es pues evitando que se dilate esa tarea demasiado en el tiempo. Y bueno, pues para esto ya lo hablamos el día que hablamos del Pomodoro, pero tenemos el Tomato Timer, el Pomodoro Tracker, el Focus Keeper. Bueno, también tenemos Time Blocking. Acuérdate, es esa técnica que utilizábamos asignando bloques de tiempo específicos para una serie de trabajos o tareas, y bueno, pues también nos puede servir para contrarrestar el efecto de la ley de Parkinson. Cole Newport, un defensor del time blocking, argumenta que este método también ayuda a prevenir que las tareas se expandan indefinidamente, pues lo que hemos hablado de la ley de Parkinson. Estamos hablando de que herramientas concretas, pues el Google Calendar, el Closewise, como herramientas útiles para implementar ese time blocking. Aplicaciones de seguimiento del tiempo, time tracking, pues estamos hablando de herramientas como Rescue Time, Tog o Time Doctor. Nos pueden ayudar a entender en qué estamos gastando el tiempo, lo que puede ser útil para implementar la ley de Parkinson. Una buena auditoría de nuestro gasto de tiempo pues nos puede ayudar a tomar buenas decisiones. Los gestores de tarea, pues aplicaciones como Todoist, Wunderlist o Monday, pues te permiten organizar esas tareas y asignarles un tiempo específico para la ejecución, ayudándonos así a aplicar la ley de Parkinson en el día a día. Recuerda que al final el éxito de la ley de Parkinson no depende tanto de las herramientas que uses, sino del compromiso que tengas para realizar los plazos que hayas asignado, incluso para ajustar esos plazos cada vez un poquito más para realizar ese tipo de tareas. Curiosidades y anécdotas de este método de gestión del tiempo, pues la verdad es que hay unas cuantas. Primero, el humor en el origen, ¿no? Y es que, como decía antes, en principio esto fue una especie de artículo humorístico en el que, bueno, pues Parkinson, como académico historiador que trabaja en la administración pública británica, se dio cuenta de esa tendencia de los trabajos a expandirse hasta llenar el tiempo disponible y algunas veces hasta un poquito más. Un premio inusual: en 1985 la Universidad de Oldenburg en Alemania creó el premio Parkinson para, ojo, reconocer los logros sobresalientes en la tecnología útil y la administración excesiva. Y es que el premio es una especie de crítica así juguetona, ¿no? A la vez que sería a la burocracia y la eficiencia mal dirigida. Lleva el nombre de Parkinson en su honor y bueno, pues la verdad es que incluso un premio le han puesto su nombre. La ley del trivial del Parkinson, otro de los postulados de Parkinson, es la ley del trivial, que sostiene que las personas tienden a pasar la mayor parte del tiempo en temas triviales, dejando los más importantes de lado. La famosa anécdota ilustra esta ley es, bueno, pues que un comité se podía dedicar 1000 horas a decidir cuál iba a ser el precio de esa consumición en la cafetería de la organización y sin embargo pues aprobaban rápidamente inversiones multimillonarias en una planta de energía, lo que fuera, ¿no? Y esto realmente, si lo vemos en nuestra organización, pues vemos que también se produce. Y luego, bueno, pues la extensión de la ley de Parkinson, que por ejemplo se ha creado la ley de Parkinson del tráfico, que sostiene que el tráfico tiende a expandirse hasta llenar la capacidad máxima de todas las vías, o la ley de Parkinson de datos, que sugiere que los datos se expanden hasta llenar el espacio de almacenamiento que hemos reservado. Bueno, pues son diferentes variantes de esta ley. Ya os digo que como concepto me parece muy interesante, y ya no solo para aplicarlo en tus equipos de trabajo, tus colaboradores, sino tú mismo.
Y es que efectivamente si tú te dejas o te das un plazo de 2 horas para realizar una tarea, pues seguramente vas a utilizar esas 2 horas para hacer esa tarea. Pero tienes que ir probando a en lugar de 2 horas, pues darte 1 hora, ver si somos capaces de realizar esa tarea con la suficiente calidad. Y si somos capaces, pues fíjate, te has ahorrado 1 hora que puedes dedicar a otra cosa, porque al final has sido eficiente en la realización de esa tarea. Si en esa hora el día de mañana la podemos reducir a media, pues seguramente estaremos todavía aprovechando más ese tiempo para realizar esa tarea. El tiempo se expande hasta llenar pues todo el tiempo que tenemos destinado a una tarea en concreto. Así que muy importante que nos demos cuenta de cómo funciona la ley de Parkinson, que no nos cueste tiempo en nuestra propia organización y sobre todo que seamos capaces de transmitirlo a nuestros equipos, a nuestras organizaciones, para que en el momento que a ellos les haga clic en la cabeza se den cuenta que efectivamente una tarea puede tener una duración en nuestra programación y normalmente vamos a llenar todo ese tiempo realizando esa tarea y que también se podría hacer en la mitad de tiempo normalmente. Bueno, pues esta es la ley de Parkinson. Ya os digo que a mí en su día me voló la cabeza y me hizo ver que efectivamente el tiempo tendemos a llenarlo, bueno, pues como sea necesario, para que esas 2 horas que tenemos para realizar la tarea, pues efectivamente sean 2 horas, aunque seguramente en media hora la podríamos haber dejado perfectamente completada. Ojo con la ley de Parkinson, atiéndela. Y bueno, pues ya sabes, estos son los métodos que nosotros utilizamos para la gestión del tiempo. Ya sabes que yo tengo aquí un pomodoro para grabar este podcast. Ya estamos en 21 minutos, se nos va el tiempo. Así que te voy a decir lo que te digo todos los días, y te lo digo porque puedo, porque mañana todavía hay podcast. Sí que es verdad que no sé qué te voy a decir el domingo, que será el último día de podcast, porque ya el lunes no habrá podcast hasta septiembre. Pero bueno, hoy todavía te puedo decir... ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.